¿no? Lo que confiesa Harvey Colchado es que ellos estaban prácticamente ordenando la declaración del testigo, ¿ya? Estaban escogiendo el momento en que el testigo tenía que declarar para producir el efecto que el Congreso estaba buscando. ¿Cuál era ese efecto? La vacancia de Pedro Castillo. Miguel Huelo y Timoteo Cutipá resaltaron que Harvey Colchado se fue de boca y aceptó que inventaron pruebas falsas para vacar al presidente Pedro Castillo, declaraciones que coinciden con lo escrito por Humberto Jara en su libro Así cayó Castillo. Y es que sin darse cuenta, Colchado se autoincriminó y confesó que creó una estrategia para influir sobre el presidente Castillo. En un audio, Harvey Colchado acepta que estaba indignado contra Castillo, demostrando que ya no era una persona imparcial que debía recoger evidencias, pues lo daba por culpable antes de haberlo investigado. Es por eso que jugó a favor de los intereses de los parásitos del Congreso que estaban empeñados en vacar al presidente y para lo que necesitaban cierto número de votos. También admitió que se reunió con Salatiel Marrufo para decirle qué es lo que debía hacer porque necesitaban producir un gran efecto para lograr lo que el Congreso quería, confesando así que la Fiscalía estaba ordenando la declaración del testigo y el momento en que tenía que declarar para obtener el efecto que los chupasangres del Congreso necesitaban para aprobar la vacancia, aceptando a su vez que era un operador político que trabajaba para sacar al maestro Chotano de la presidencia. A continuación te mostramos el video. De los amigos que nos están viendo y los que nos verán después es cómo lo que va a presentar Timoteo a continuación son las declaraciones de Harvey Colchado en un programa especial que hicieron cuando pasó un año del 7 de diciembre y el periodista Fernando Carvalho lo entrevista para que él narre un poco cómo fue el tema, ¿no? Cómo fue que ocurrió, qué hicieron ellos, en qué estaban cuando ocurrió este tema de la lectura del mensaje. Presten mucha atención, amigos, porque las declaraciones de Harvey Colchado son en muchos puntos coincidentes con lo que publica Humberto Jara en su libro Así cayó Castillo, ¿ya? Vamos a ir viendo las declaraciones y vamos a tratar de ir estableciendo el paralelo para ver qué de tanto puede haber de cierto, porque como decíamos inicialmente y comenzamos el artículo, ojo, diciendo, Humberto Jara no es un periodista que goce de toda la credibilidad. Sin embargo, lo que sorprende son las coincidencias entre la versión de Jara y las declaraciones del propio Harvey Colchado, que prácticamente sin darse cuenta se autoincrimina, ¿no? Y confiesa como si se urdió, ¿no?, toda una estrategia para influir sobre el presidente Pedro Castillo. Adelante, Timoteo. Vamos a ver, aquí tenemos una falla, en todo caso vamos a escuchar con mucha atención en cuanto por qué se le llamó a él y en todo caso cuál era. Es como, por ejemplo, alguien lo llama para trabajar tal lugar y él dice, sí, yo con gusto, porque yo estoy en contra también de Pedro Castillo, más o menos, ¿no? Es claro. La idea central. Vamos a escucharlo. El segundo día me llama y me dice, oigan, quiero un grupo especial. No, quiero un grupo especial en la Fiscalía. Está Marita a cargo y me ha dicho para poder investigar a ese equipo, es contra el poder. Y al parecer es contra Pedro Castillo y su entorno. Ya sabíamos por las noticias todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Estamos indignados, entonces era un reto más, ¿no? Entonces Marita nos conocía porque en el caso de Yana también había gente vinculada al poder. En el caso de Nancy Obregón, ella había pertenecido al partido de Ollantumala, quien estaba en el gobierno y también lo investigamos. Bueno, él mismo dice, yo ya estaba indignado contra Pedro Castillo, es decir, estaba en contra de Pedro Castillo en términos generales. Exacto, o sea, ya no era una persona imparcial a la cual se le mandaba a recoger evidencias, sino una persona que ya tenía un sesgo, ¿no? O sea, emocionalmente ya estaba en contra de Pedro Castillo y prácticamente lo daba por culpable antes de haberlo investigado. Eso es lo que está dejando entrever Harvey Colchado. Adelante, Timoteo. Otros ya en cuanto el guión que tenía, digamos, en la mano el equipo especial que investigó a Pedro Castillo, pero que era funcional a los intereses para que el Congreso de la República justifique la vacancia que se requería, es decir, tener votos suficientes para traer abajo a Pedro Castillo.
entendíamos que días, horas antes no había votos suficientes, tal es así que el abogado de Pedro Castillo, en este caso Benji Espinosa, ya tenía argumentos para ir a defenderlo, pero que la han forzado a leer, pero que con un guión escrito por el equipo especial que lideraba y participaba en este caso también Javier Colchado. Vamos a escuchar, en todo caso también Miguel. Vimos el perfil y estratagemas de cómo podíamos lograr de que sí pudiera tener un efecto en las declaraciones de Salatín Marrufo. Entonces, un día antes, como es un colaborador eficaz, y se le explicó, entonces una reunión con su abogado y se les hizo ver todo lo que él había declarado. Se le ordenó nada más lo que él tenía que decir, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que había señalado él? De que él había tenido, qué es lo que quería el Congreso, o qué es lo que quería, qué elementos de comisión suficientes se necesitaba para una acusación, para una vacancia de lo que se estaba viendo en ese entonces. Era una prueba de la entrega de dinero directa al presidente, algo así como el video Curi Montesino. Pero eso era muy difícil. Pero sí Salatín Marrufo le había entregado en su mano al presidente el 16 de mayo en la sede del Ministerio de Vivienda 100.000 soles, porque al presidente le pagaban 50.000 soles mensual por parte de Vivienda, de General Alvarado, y el que hacía la entrega era General Alvarado. Pero bueno, es una, digamos, la justificación de él, pero Miguel, en todo caso, tal vez nos puedas ayudar a comprender mejor, porque muchas cosas en pocos minutos ha dicho Javier Colchado. Se le fue de lengua, vamos a decir. Prácticamente es una declaración de parte, ¿no? En primer lugar, una de las cosas que admite es que se reunió con el abogado y con Salatiel Marrufo para decirle: nosotros le vamos a ordenar lo que ustedes tienen que decir, porque necesitamos producir un efecto. Estas declaraciones tienen que tener un efecto. Y a continuación dice, lo que el Congreso quería, ¿ya? Y eso realmente es indignante, porque en este caso estamos hablando de una institución autónoma, que es la Fiscalía supuestamente autónoma, que no tiene nada que ver con el Congreso. Supuestamente es una fiscalía imparcial y autónoma que está investigando un supuesto delito y que en función de eso tiene que hacer una investigación pulcra, sin sesgos. Pero no, lo que confiesa Harvey Colchado es que ellos estaban prácticamente ordenando la declaración del testigo, ¿ya? Estaban escogiendo el momento en que el testigo tenía que declarar para producir el efecto que el Congreso estaba buscando. ¿Cuál era ese efecto? La vacancia de Pedro Castillo. Lo está diciendo clarísimo Harvey Colchado. Lo está diciendo clarísimo. Nosotros, Timoteo, hemos llamado la atención sobre estas declaraciones, creo que hace 2 meses, cuando poco después de que se produjo, que aparecieron estas declaraciones, que son... No, pero las declaraciones es al año del 7 de diciembre. O sea, estas declaraciones han sido hechas o el mismo 7 de diciembre del 2023, ¿no? Es decir, hace un par de meses. Y cuando aparecieron estas declaraciones, nosotros dijimos, pero es que este es un escándalo. O sea, el propio Harvey Colchado confiesa que es un operador político del Congreso que estaba buscando un objetivo político, que era la vacancia de Pedro Castillo. Entonces, se reunieron con el abogado, se reunieron con el supuestamente colaborador eficaz, se le ordenó lo que tenía que declarar para producir el efecto que el Congreso quería. Lo dice con toda transparencia y también con bastante torpeza este coronel de la policía, Harvey Colchado, ¿no? Entonces, y fíjense cómo eso coincide con la publicación de Humberto Jara, ¿no es cierto?, que justamente menciona estos detalles, ¿no? Se reunieron con el abogado de Salatiel Marrufo, ¿no? Se escogió el día, habían 2 personas infiltradas, una que conversó con el testigo, otra que se encargó de estar cerca del entorno del presidente Castillo para hacerle ver que habían un par de videos donde se le podía inculpar por recibir un dinero. Lo curioso, y esto también hay que decirlo, el artículo termina diciendo, hasta el momento no aparece una sola evidencia de ese video.
Qué raro, ¿no? O sea, ¿existe el video o no existe el video? Y si existe, ¿por qué hasta el momento no aparece? Eso es lo que uno se puede o es que el video no existe y todo fue un bluff para tratar de condicionar, ¿no?, al presidente, como decían, a hacer un acto impredecible. ¿Ok? Entonces, como les digo, lo que acá sorprende, número uno, es como Harvey Colchado, que se supone que es un policía avesado y experto, ¿no?, pero que de política debe saber muy poco, hace una declaración que prácticamente es una confesión de parte. Él dice, yo formé parte de este operativo que denuncia después Humberto Jara, pero lo pone como si fuera un operativo heroico, ¿no? O sea, que infiltrar a un presidente, condicionarlo psicológicamente a que lea o a que tenga una actitud impredecible, ¿ya?, es algo que es más bien una actitud heroica, según ellos. Y en realidad lo que hicieron fue tumbarse un gobierno democráticamente elegido, ¿no? Pero lo quieren aparecer Humberto Jara, que ya sabemos qué antecedentes tiene, como una actitud heroica. Adelante, Timoteo. Bien, qué curioso también por otro lado lo que tú has señalado, yo también coincido, pero fíjate, Miguel, curioso, no sé si es coincidencia o no, sabemos que si esto ya, digamos, a algún fiscal o particularmente un abogado presenta una denuncia seria y que puede recaer cuanto Jardín Colchado y otros, digamos, policías o militares que han estado complotando, entre comillas, vamos a decirlo también, es que tendrían, digamos, serios problemas. No solamente por eso, sino que lo que ha generado el impacto en cuanto a las manifestaciones y después estado de emergencia declarada por Dina Boluarte y la violación a los derechos humanos. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Harvey Colchado? ¿Crees que idearon un plan para condicionar al presidente Castillo y hacer que deje la presidencia? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.